compatible con la vida está en un rango entre 6,8 y 7,8. Entonces, la sangre constantemente está entre esos valores. Entonces empieza a ir entre 7, 7,5, 7,6, 7,7, baja a 6,9. ¿Sí? Las células, el cuerpo va ayudando a que el pH se mantenga dentro de esos rangos. No puede superar los 7,8 ni disminuir de los 6,8, porque si se sale de estos rangos me genera ya las patologías, y esas patologías hacen ese cambio de pH, hace que las enzimas no funcionen. Entonces, el pH tiene que estar equilibrado, no puede estar ni por debajo de 6,8 ni por encima de 7,8. Si se cambia el pH de esos rangos, me generan las patologías relacionadas con el ácido básico. Entonces, esos son los promedios del pH sanguíneo, en bovino 7,5, equino 7,4, en fin, el promedio en sí es el 7,5 en todas las especies. Cuando se altera ese pH, entonces empezamos a ver patologías, y la primera que vamos a mencionar se llama acidosis respiratoria. ¿Qué es una acidosis? Hay mucho hidrógeno en sangre, ¿cierto? Entonces está el pH por debajo de 6,8. Entonces acidosis es porque el pH sanguíneo está por debajo de 6,8. Y si es respiratoria, quiere decir que quien está generando ese pH ácido es el sistema respiratorio. Hay una patología en el sistema respiratorio. En casos de disminución en la ventilación que me generen bronquiopnea, ¿sí? Porque se está manteniendo el dióxido de carbono, y si se mantiene el dióxido de carbono se genera más ácido carbónico. Entonces, ¿cuándo se genera acidosis respiratoria? Es cuando hay insuficiencia respiratoria. El sistema respiratorio no está cumpliendo su función. ¿Recuerdan las fases de la respiración? El sistema respiratorio está involucrado en dos fases. La primera, que es la ventilación, ingreso y salida de aire, y la segunda, que es el intercambio gaseoso entre alvéolo y capilar. Entonces, si hay una insuficiencia respiratoria por cualquiera de esas dos fases, disminuye la eliminación del dióxido de carbono. ¿Dónde se queda el dióxido de carbono? En los tejidos o en la sangre. Y eso me genera una hipercapnia. ¿Se acuerdan que vimos la hipercapnia, acumulación de dióxido de carbono en tejidos? ¿Qué pasa si hay dióxido de carbono en la sangre o en la célula o en el espacio extracelular? Todos los espacios tienen agua. Entonces, ¿qué va a hacer el dióxido de carbono? Unirse al agua. Y al unirse al agua, aumenta la producción de ácido carbónico. No importa que no haya anhidrasa carbónica, se une. ¿Que la unión es más lenta? Sí, pero hay unión. Entonces me forma ácido carbónico. Y como es un ácido, produce hidrógeno. Van a haber mecanismos que traten de captar ese hidrógeno, los que ya vimos, pero como se acumula tanto el dióxido de carbono, pues va a haber mucho hidrógeno. Entonces, ¿qué va a generar? La acidosis. Ahora, ¿qué patologías pueden generar acidosis respiratoria? Esas son algunas, pero toda aquella que me genere alteración en la ventilación, en el flujo del aire o en el intercambio gaseoso me pueden llevar a una acidosis respiratoria. Ejemplo, broncoespasmos. ¿Qué serán broncoespasmos? Cuando los bronquios se contraen. Entonces, acuérdense que los bronquios tienen músculo liso, y si por alguna razón ese músculo liso se contrae, tiene un calambre, se contrae, el tamaño del bronquio disminuye, por ende la cantidad de aire va a ser menor, la que fluye por ahí, y va a generar que se acumule dióxido de carbono en los tejidos.
Enfisemas, esto ya es más en relación al intercambio gaseoso. ¿Recuerdan qué es un enfisema? ¿Es una inflamación de los bronquiolos? Más allá de la inflamación. El enfisema es cuando hay daño en la estructura del alvéolo. Hemos dicho que el alvéolo tiene una forma como de globo, permite que el aire ingrese y salga. Entonces se queda acumulado un tiempo en el alvéolo para permitir el intercambio. Un enfisema es cuando el alvéolo pierde su forma. Entonces el aire ingresa, pero se puede fugar. Entonces no hay un buen intercambio gaseoso. La neumonía, que es la inflamación de los neumocitos. Si los neumocitos se inflaman, no hay intercambio gaseoso. La depresión del centro respiratorio, lo que les mencionaba ahorita. El centro respiratorio son un grupo de neuronas que controlan la contracción de los músculos de la respiración. ¿Dónde se encuentra el centro respiratorio? En la médula oblonga. Ahí es donde nace el nervio vago. Si esas células se deprimen, se genera una falla en los movimientos respiratorios y se empieza a acumular dióxido de carbono en el cuerpo. Entonces, el sistema respiratorio regula la concentración de hidrógeno al eliminar dióxido de carbono. Si hay una alteración en esto, me genera acidosis respiratoria, pero estas alteraciones, una insuficiencia respiratoria, ¿cómo se va a compensar? Ahí tiene que actuar principalmente el riñón. ¿Qué hace el riñón? Aumenta la secreción de hidrógeno y la reabsorción de bicarbonato. Eso sucede en las acidosis respiratorias. ¿Listo? Vamos a ver ahora alcalosis respiratoria. Entonces, la alcalosis respiratoria se da cuando la frecuencia respiratoria aumenta, ¿sí? Cuando aumenta la frecuencia respiratoria en casos de hiperventilación. La hiperventilación se da cuando un paciente está ansioso o cuando jadea, el jadeo también es una hiperventilación. En partos, porque el dolor genera que aumente la frecuencia respiratoria. En grandes altitudes, porque acuérdense que a mayor altura, menos oxígeno. Y por ende hay que compensar, respiramos más rápido. O en enfermedades del sistema nervioso central que haga que respiremos más rápido. ¿Qué pasa si respiramos muy rápido? Eliminamos dióxido de carbono. Entonces, al aumentar la eliminación del dióxido de carbono, disminuye la formación de ácido carbónico. Si no hay ácido carbónico, no hay hidrógeno. Entonces, me puede generar una alcalosis respiratoria.